Un día estaba a 2 horas del pueblo y aparece la Guardia Civil. Pastor, ven aquí, que hemos estado con los maquis y nos han dicho que les ha vendido 2 ovejas. Digo, eso es mentira y usted lo sabe. Porque casualmente a los dueños de las ovejas les hacían dar la relación cada semana, si vendían o se morían las que tenían. Digo, las contamos y si faltan el responsable soy yo. ¿Y será posible el mocoso este que quiera tener razón? Echarle una soga al cuello que lo vamos a ahorcar. Me echan una soga al cuello, llegan allí a un bosque que había, a ver en qué rama lo podemos colgar. Y cuando se cansaron de putearme, dijo, quitarle la soga. Caché la cabeza, salí corriendo y eso era sobre las 12:30. Ya a la 1:30 estaba en Talayuelas, en el pueblo, con las ovejas. Y fui al dueño y le dije, mira, ahí están las ovejas. Digo, que no me ha pasado nada, que no quiero ser pastoria. Pues yo me fui a la mina y ganaba 12 pesetas las 8 horas. Y luego mis hermanos me trajeron a Barcelona, ganaba menos que en la mina, pero me compensó después. Me especialicé, cambié de taller y en uno ganaba poco, en otro me lo doblaron.